Había una vez una joven llamada Valeria, quien había escuchado durante mucho tiempo sobre los beneficios de llevar una vida saludable, pero nunca había tenido un plan claro para lograrlo. Entre la universidad, el trabajo y las salidas con amigos, su alimentación era cualquier cosa menos equilibrada: comida rápida, snacks azucarados y muchas bebidas energéticas. Una mañana, después de sentirse agotada y con poca energía para sus actividades, decidió que era momento de cambiar su estilo de vida. No solo quería sentirse mejor, sino también cuidar de su salud a largo plazo. Sin embargo, la idea de seguir una dieta estricta y renunciar a sus comidas favoritas la hacía sentir insegura. Así que Valeria comenzó investigando sobre los fundamentos de una alimentación saludable. Descubrió que un buen plan de alimentación no es una dieta restrictiva, sino una forma de nutrir su cuerpo con los alimentos que le dieran energía y bienestar. Inspirada, decidió empezar a crear su propio plan de alimentación, y paso a paso, fue descubriendo los secretos que cambiarían su vida para siempre. Valeria consultó a una nutricionista, quien le explicó que cada cuerpo es único. Le ayudó a entender cuántas calorías y nutrientes necesitaba según su edad, su nivel de actividad y sus objetivos de salud. Esto le dio claridad y la motivó a cuidar su cuerpo en lugar de seguir modas de dietas. La nutricionista también le enseñó sobre los macronutrientes esenciales, proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Valeria aprendió a crear comidas balanceadas con una buena porción de cada grupo, por ejemplo, combinando pollo a la plancha, arroz integral y una ensalada con aguacate. Una de las partes más emocionantes para Valeria fue descubrir las posibilidades de color y sabor en frutas y verduras. Aprendió que una alimentación rica en vegetales y frutas no solo mejoraba su digestión, sino también su piel y su estado de ánimo. Decidió incorporar al menos 5 porciones al día, y experimentó con nuevas recetas llenas de nutrientes. Con el tiempo, Valeria dejó de sentir antojos por dulces y comidas procesadas, ya que su cuerpo estaba mejor nutrido. Aprendió a leer las etiquetas de los alimentos y a identificar los azúcares ocultos y las grasas trans en los productos envasados. Poco a poco, reemplazó esos alimentos por opciones más naturales, como frutas o yogur griego. Valeria descubrió que beber suficiente agua era esencial para su bienestar. Empezó a llevar una botella de agua a todos lados, y para mantener el balance de electrolitos, probó una receta casera llamada agua sola rizada que incluía una pizca de sal marina. Esta agua le ayudaba a mantenerse energizada y menos ansiosa entre comidas. Con el tiempo, Valeria aprendió a escuchar a su cuerpo y a reconocer sus señales de hambre y saciedad. Se dio cuenta de que un plan de alimentación saludable es un compromiso a largo plazo, no una carrera rápida. Comenzó a disfrutar de sus comidas, a saborear cada bocado y a agradecer la nutrición que le brindaban. Al llegar al final de su camino, Valeria se sentía más segura, saludable y feliz. Sabía que un plan de alimentación saludable requería constancia, pero también flexibilidad para disfrutar de esos momentos especiales con amigos y familiares. Cuando llegaban ocasiones especiales, como cumpleaños o reuniones, disfrutaba de sus comidas favoritas sin remordimientos, recordando que el equilibrio era la clave. Gracias a su dedicación y paciencia, Valeria logró crear un plan de alimentación saludable que no solo cuidaba su cuerpo, sino también su mente. Al final, su historia inspiró a otros a emprender su propio camino hacia una vida sana, recordando que la clave está en nutrirse con amor y cuidado. Hola y bienvenidos al canal de Glibrito, el León del Fuego. Crear un plan de alimentación saludable es una de las mejores decisiones que puedes tomar para mejorar tu salud y energía diaria. ¿Pero cómo empezar sin sentirte abrumado? Hoy te voy a guiar paso a paso para que puedas diseñar un plan de alimentación sostenible, nutritivo y adaptado a tus necesidades. Empecemos este camino hacia una vida más sana. El primer paso es tener claros tus objetivos. ¿Quieres perder peso, ganar masa muscular, mejorar tu energía, o simplemente llevar un estilo de vida saludable? Definir tus metas te ayudará a enfocar mejor tu plan y a seleccionar alimentos específicos que te ayuden a alcanzarlas. Un plan de alimentación balanceado debe incluir alimentos de todos los grupos nutricionales. Asegúrate de integrar carbohidratos complejos, proteínas de calidad, grasas saludables, y una buena cantidad de frutas y verduras. Cada grupo tiene una función específica en tu cuerpo, así que no dejes ninguno de lado. Los carbohidratos, como los granos enteros y las frutas, te brindan energía, las proteínas ayudan en la recuperación muscular, y las grasas saludables, como las del aguacate o el aceite de oliva, son esenciales para la salud del corazón y el cerebro.
Una de las claves para cumplir tu plan de alimentación es organizar tus comidas diarias. Puedes empezar planificando 3 comidas principales, y 1 o 2 snacks saludables. Esto te ayudará a evitar tentaciones y mantenerte enfocado en tus objetivos. Usa una libreta o una aplicación para hacer tu planificación semanal. De esta forma, podrás visualizar tu día a día y hacer los ajustes necesarios. Las porciones adecuadas son fundamentales para mantener el equilibrio en tu alimentación. A veces, incluso los alimentos saludables pueden contribuir a un exceso de calorías si no se consumen en la cantidad adecuada. Una técnica simple es usar la palma de tu mano como referencia para las proteínas, el puño para carbohidratos, y el pulgar para grasas. Dedicar un día a la semana para preparar tus comidas puede ayudarte a seguir tu plan de manera constante. Cocina grandes porciones de alimentos básicos como arroz, quinoa, vegetales y proteínas, y almacénalos en porciones listas para la semana. Esto reduce la tentación de optar por opciones rápidas y menos saludables. Monitorea y ajusta tu plan. Una vez que tengas tu plan en marcha, es importante monitorear cómo te sientes y ajustar lo necesario. Puede ser que algunas comidas no te llenen lo suficiente, o tal vez necesites más proteínas. Escucha a tu cuerpo y adapta el plan según tus necesidades. Lleva un registro de tus comidas y tu energía diaria, para identificar qué funciona mejor para ti. Crear un plan de alimentación saludable es una inversión en ti mismo y en tu bienestar a largo plazo. No busques la perfección, comienza con pasos pequeños y realistas, y disfruta del proceso. Recuerda que una buena alimentación es la base de una vida plena. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para más contenido sobre salud y bienestar, y si tienes alguna duda o pregunta, déjala en comentarios. Y recuerda, haz de tu bienestar una prioridad, mereces sentirte bien todos los días. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo.